Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar hablando de un poco de teoría, introducción a la unidad número 4, que es la prueba de hipótesis y estimación. Entonces, el video pasado les comentaba acerca de la prueba de hipótesis. Estuve comentándoles cómo se planteaba la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Inclusive en la sesión de Meet ya comenzamos a ver o explicar un poco más algo que ya había comentado en el video, pero que hicimos referencia nuevamente a ello, que era la construcción o cómo se distribuyen las medidas a través de la curva de la distribución normal. Entonces, en este video primero voy a empezar a hablar de otro concepto, que es el de estimación. Y si me da tiempo en este mismo video, pues comienzo o les explico un poquito ya de la construcción de un intervalo de confianza, que les decía, ya algo comenté en el video pasado de la prueba de hipótesis y que también comenté algo durante la sesión de Meet, pero ya de una manera más formal, pues les diría cómo construir un intervalo de confianza o a qué me refiero yo con un intervalo de confianza, ¿vale? Entonces, si me queda tiempo, pues lo vemos de una vez. Por lo pronto vamos comenzando por esto que les decía, que es la estimación. De hecho, esto de la estimación ya lo habíamos comentado también al inicio del curso. Recuerden que cuando hablaba o yo les comentaba de digamos, los enfoques que va a tener la estadística o la bioestadística, hablábamos, por ejemplo, de la primera parte del curso en donde veíamos la parte de estadística descriptiva con estas medidas de tendencia central, las de dispersión, las gráficas, las tablas de frecuencia, y luego había una parte de los modelos, que ya los vimos también, estos modelos que son los de distribución de probabilidad. Ya vimos modelos de distribución para variables discretas y para variables continuas, ¿no? Los modelos binomiales, el de Poisson y el de distribución normal. Y luego ya viene entonces venía la parte de la inferencia o las hipótesis, que es esta parte precisamente que ya comenzamos a ver con esta unidad 4. Entonces ya vamos siguiendo esa secuencia. Se fijan, ya hemos avanzado a través de esa secuencia que en un principio yo les comentaba al inicio del curso. Entonces son conceptos que inclusive les decía, ya les había explicado en la introducción o en los primeros temas del curso. Entonces la inferencia estadística, nada más pues para recordar, es un procedimiento que de hecho lo que vamos a estar haciendo en esta unidad, por el medio del cual vamos a elaborar conclusiones probabilísticas, ¿no? Vamos a probar esas hipótesis para obtener conclusiones con relación a una población. Pero como yo la población no la puedo estudiar toda porque puede ser muy grande, puede ser muy impráctico, no tenga todos los recursos para hacerlo, lo voy a hacer a través de la información que me proporcione la muestra de esa población. ¿Sale? Entonces eso es la inferencia estadística. Voy a hacer estimaciones en el bueno, perdón esto, que no. Voy a hacer estimaciones en la muestra, como por ejemplo de la media, de la proporción, de la probabilidad, de la varianza. Puedo hacer estimaciones en varios estadísticos y luego suponer o concluir que son muy parecidos o cercanos a la realidad que me va a presentar la población. Esa es una inferencia estadística, les digo, ya hemos comentado algo de eso. Bueno, aquí se movieron un poquito estas flechas, pero igual les explico aquí qué es esto que está. Dice, bueno, generalmente lo que nosotros estamos entonces haciendo es, o lo que tenemos incógnitas son sobre esa población. Y entonces esas respuestas pues las vamos a obtener a través de las medidas que vayamos obteniendo de la muestra. Por ejemplo, ahí vienen unos ejemplos, ¿no? ¿Cuál será la tasa de alcoholismo en mayores de 15 años en una determinada ciudad? ¿Cuáles serán las diferentes tasas de alcoholismo en las ciudades X y Y? Por ejemplo, ¿cuál será la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón en la población de grandes fumadores? ¿Cuántos grandes fumadores? Pues son más de 20 cigarrillos al día. O serán igual las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón de las personas que fuman mucho, de los que no son fumadores. Si se fijan, aquí está
en dos columnas, el A, el C y el B y el D en una columna separada. ¿Por qué? Porque los que están en la columna A y C, si se fijan, yo estoy suponiendo o quiero comprobar un valor que estoy suponiendo sobre esa población a través de los datos que me dé la muestra. Por ejemplo, en el A, yo estoy suponiendo que, o quiero saber cuál será la tasa de alcoholismo en las personas mayores de 15 años en una determinada ciudad. Yo en el C quiero saber cuál es la tasa de mortalidad en las personas que fuman mucho, más de 20 cigarrillos en determinada ciudad. Entonces, ese es un tipo de metodología que vamos a utilizar en donde yo voy a tener una característica de la población para estimar esos parámetros, es decir, para, no me quería regresar, para estimar entonces esos parámetros a través de la población. Y en la columna B y D lo que yo tengo, si se fijan, son comparaciones. En la primera sería comparación, yo quiero saber, si se fijan, es parecido al A, pero en el A yo solamente quiero saber cuántas personas, o cuál es la porcentaje de personas con alcoholismo. Y en el B ya estoy haciendo una comparación entre dos ciudades para conocer en dónde o si hay diferencias entre la cantidad de personas que son alcohólicas. Y en el D es algo muy parecido. En el C yo lo que estaba tratando de ver es la tasa de mortalidad de los fumadores y en el de ellos ya estoy comparando dos poblaciones, una de no fumadores y otra de fumadores para ver si la tasa de mortalidad es lo mismo. Y entonces aquí yo voy a comparar dos características, perdón, una característica en dos poblaciones. Y entonces eso es lo que voy a hacer de prueba de hipótesis. Entonces si se fijan, la introducción que les di en el video pasado, hablaba yo de la prueba de hipótesis, que son este tipo de problemas que vamos a estar resolviendo, es decir, hacer comparación entre dos poblaciones diferentes, dos o más, porque luego vamos a ver una metodología que nos permite comparar más de dos poblaciones. En los otros, en los que están en la columna o en el inciso A y C, es lo que estamos viendo ahorita en este video, que sería la estimación, el comprobar o el concluir a través de los estimadores de una muestra los valores reales de una población. ¿Sale? Entonces, de hecho, esos dos son los tipos de problemas que vamos a estar revisando. El hacer la prueba de hipótesis, comparar dos poblaciones, por ejemplo, o más, les decía, y la otra que sería estimar, es decir, probar si realmente un valor que yo estoy suponiendo o conocer un valor a través de las medidas que me dan los estimadores de la muestra. Entonces iremos revisando eso cuando hagamos algunos problemitas, ustedes lo van a ir viendo qué vamos a utilizar para resolver cada tipo de problemas. Aquí, bueno, es un esquema, un pequeño diagrama de cómo podríamos seguir este procedimiento de la estadística inferencial. Yo lo que voy a hacer en un primer momento es la recolección de los datos mediante una muestra. ¿Qué es esa recolección de datos? Pues es lo que yo ya hice o lo que yo ya vi cómo hacer. Bueno, una parte, todavía no les cuento todo porque una parte es calcular el tamaño de la muestra, eso lo vamos a ver en otro video. Pero una parte ya lo vi en la primera unidad, que es la estadística descriptiva, ¿no? Yo tengo mis datos, pero esos datos los tengo que ordenar, los tengo que organizar, los tengo que presentar a través de las tablas de frecuencia, a través de las gráficas, y entonces ahí ya tengo mis datos, ¿no? Les digo, me hace falta todavía una partecita que es previo a esto, que es, bueno, cuántas unidades voy a tomar para considerar una muestra adecuada. Entonces eso lo vamos a ver en un videito más adelante. Y entonces con eso hago el cálculo de los estadígrafos, que ya también lo hicimos en la primera parte del curso, que es calcular la media, la moda, la desviación estándar, la varianza, y a partir de eso entonces hacer la inferencia de los parámetros mediante las técnicas estadísticas apropiadas, que es lo que vamos a hacer entonces ya en esta unidad. ¿Para qué? Para conocer cómo es mi población o mi universo, ¿sale? Yo estoy partiendo de una muestra, pero finalmente lo que quiero conocer es cómo se comporta mi población o mi universo. Entonces, les decía nuevamente, como lo veíamos en la diapositiva anterior, lo que vamos a hacer es dos procedimientos: estimar parámetros y probar hipótesis. Entonces, en este video pues estoy hablando un poco más de la inferencia de los parámetros, y ya hablé en el otro video acerca de la prueba de hipótesis, ¿sale? Entonces, y les decía, inclusive podemos ver esos dos tipos de problemas que iremos
resolviendo. Entonces, bueno, aquí está, nada más es un recordatorio, esto ya lo vimos en la primera unidad. Recuerden que de la población yo lo que obtengo son parámetros, por ejemplo, una media, una desviación estándar, una varianza. Y de la muestra yo lo que obtengo son estimadores o estadísticos o estadígrafos, que sería lo mismo. Y son los mismos, media, desviación estándar, varianza, pero de la muestra. Entonces esa era la diferencia. Les digo, son cuestiones que ya vimos al inicio del curso, nada más para que lo recuerden, porque es de donde vamos a partir pues, para hacer estas estimaciones. Entonces, recordando, ¿qué se entiende por parámetro? Pues son las estadísticas de la población universo y es una característica asociada a esa población. Es un valor constante, fijo y único, por ejemplo, el porcentaje de hombres de una población, y creo que les ponía en aquella ocasión que lo explicaba la primera vez, o sea, si yo tengo un grupo de personas como ustedes en el salón, los estudiantes en el salón, por ejemplo, los peso a todos y saco un promedio y los vuelvo a pesar, aunque sea en un orden diferente, y vuelvo a sacar un promedio, siempre me va a dar ese mismo valor, porque yo estoy analizando la totalidad de las unidades que representa esa población. Si tomo como población al grupo, pues entonces va a tener un valor fijo y constante de esa que yo esté calculando, media, varianza, desviación estándar. De los parámetros entonces pueden ser inferidos los estadígrafos, de ahí el nombre pues que estamos viendo que es estadística inferencial, que es todo lo que ya les estuve explicando, y la inferencia de los parámetros se lleva a cabo mediante técnicas apropiadas que les decía pues son los que vamos a ver más adelante, ¿no? La distribución T, la distribución normal la vamos a volver a ver, la chi cuadrada, la nova. Todas esas son las metodologías apropiadas o las técnicas estadísticas que vamos a ver. Y les decía, pues parámetro puede ser la media, la proporción, la varianza, la desviación estándar, la moda, pero recuerden que estos son calculados en la población, por eso es un valor fijo, único y constante, ¿sale? Y entonces tenemos los estimadores, que los estimadores son los que se dan en la muestra. Y entonces es un posible valor para el parámetro que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces la media de la muestra es un posible valor de la media de la población. Y entonces a partir de esta población es posible entonces obtener muchas muestras distintas de tamaños diferentes, ¿no? De n's o tamaños diferentes. Y cada una de estas pues obviamente tendrá un valor diferente para esa medición que estamos haciendo, para ese valor que estamos calculando. Por ejemplo, nuevamente volviendo al caso que les ponía del grupo, les decía, si yo los peso a todos y les saco el promedio, pues ese es un único valor fijo y constante. Pero, ¿qué tal que yo no pueda pesarlos a todos? Y entonces del grupo saco primero una muestra de 4 personas y los peso y les saco un promedio. Pues voy a obtener un promedio ahí. Y luego saco al azar a otras 5 personas y voy a obtener otro promedio. Y luego saco al azar a otras 3 personas y obtengo otro promedio. Y entonces va a ir cambiando el valor de mi promedio porque pues tengo muestras diferentes, inclusive pueden ser de tamaños diferentes, y entonces ahí ya no va a ser un valor único como en el caso del parámetro, en el caso de la población. Entonces, pero esos valores que yo voy sacando de la muestra me pueden ir o pueden ser pues un valor posible o un valor cercano al real que tiene mi población. ¿Sale? Entonces, por eso esta es una estadística variable. Y por eso vamos a hacer cálculo, por ejemplo, de intervalos de confianza. Yo no puedo hablar de un valor único porque como estoy sacando muestras y estas muestras me van a dar valores pues variables que no son únicos, yo tengo que sacar un intervalo de posibles resultados en donde está mi verdadero valor o el valor del parámetro que yo estoy calculando, es decir, del valor de mi población. Entonces, igual, y son los mismos estimadores que yo voy a, o los mismos, sí, en este caso son los mismos estimadores que yo calcularía como con los parámetros de la población, es decir, media, proporción, varianza, desviación estándar, moda.
Generalmente lo que nosotros vamos a hacer es sobre la media, vamos a trabajar sobre la media. Por ahí vamos a ver alguna formulita para calcular sobre la proporción o sobre la probabilidad, si lo quieren ver así, pues es la proporción. Pero generalmente todos los ejercicios que vamos a estar haciendo es sobre la media. Generalmente lo que nos interesa, hacer estimación y hacer pruebas de hipótesis sobre la media, ¿sale? Entonces ya iremos resolviendo los ejercicios para que ustedes vean eso. Les decía, en algunos casos podemos hacer alguna estimación también de la proporción, que finalmente la proporción es lo que hemos visto ya en las dos unidades pasadas de probabilidad. Eso es una proporción, ¿no? De una determinada cantidad de posibles resultados, cuánto es la proporción comparada con la totalidad de mis eventos o el porcentaje, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces esto también ya lo hemos visto. Bueno, aquí es nada más un poco redundante de lo mismo que ya les comenté. O sea, yo el promedio de la población puedo estimarlo a través del promedio de la muestra. El promedio de la proporción también lo puedo estimar a través de la proporción de la muestra. Y para la varianza de la población, pues lo voy a estimar a través de la varianza de la muestra, es lo que ya les había comentado. Recuerdan también que, o deben de recordar ustedes también que cuando comentaba esto al inicio del curso, cuando lo veíamos, los símbolos son diferentes. Por ejemplo, yo tengo una media de muestra, también tengo una media de población, pero la media de la muestra es esta X con su guión arriba y la media de la población es esta letra griega mu. La proporción para la población es P mayúscula y para la muestra es P minúscula. Y igual para varianza, desviación estándar teníamos diferencias en los símbolos. Pero al final de cuentas, la de los valores o los estadísticos me estiman los parámetros de la población, ¿sale? Es lo que vamos a estar haciendo. Y bueno, esto les decía, inclusive se me hace que es la misma diapositiva, no recuerdo, que les había puesto en algún video del inicio del curso cuando realizábamos estos temas de la estadística inferencial, que es precisamente esta parte que estábamos viendo ahorita. Y entonces es donde vamos a suponer, bueno, más que suponer, digo, no me gusta decirle suponer porque no es eso, pero la palabra correcta es inferir, es que vamos a inferir pues la característica de la población con respecto a las características que yo estoy observando o estoy midiendo en la muestra. Y les decía, ahí están por ejemplo los símbolos, ¿no? Tamaño de la muestra, tamaño de la población es una N mayúscula, de la muestra una minúscula, media de la población una mu, media de la muestra ya les había explicado también, y de las otras, ¿no? Ahí están, les digo, ya lo habíamos comentado, simplemente recordar para que no se les olvide de dónde viene todo esto. ¿Y qué más? Bueno, les decía, vamos a ver estas cuestiones que ya vimos en la primera unidad, que ya les comenté en otro video, pero aquí pues vamos a recordar algunas cosas o profundizar algunas cosas que inclusive no habíamos alcanzado a ver, por ejemplo, el tipo de muestreo, ¿no? Aquí les voy a decir qué tipo de muestreo podemos hacer, inclusive cómo calcular el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver pues que una población, de hecho ya lo habíamos comentado un poquito, pero bueno, una población puede estar definida pues por que pueden ser personas, células, familias, hospitales, países, una característica en particular, ¿sale? Y entonces yo de ahí voy a obtener una muestra de esa misma variable, pues en donde yo voy a hacer estos cálculos que vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces en esta parte pues les digo, voy a explicarles un poquito qué características debe de cumplir un muestreo adecuado para que sea representativo obviamente de la población, porque eso es importante, que mi muestra sea representativo de la población para hacer una buena inferencia, para hacer una buena aproximación a lo que realmente se presenta en la población. Y aquí, por ejemplo, pues simplemente hay unos ejemplitos, ¿no? Cómo podríamos enfrentarnos a algunos problemas para definir una muestra y su tamaño, ¿no? Por ejemplo, si llamamos por teléfono para hacer, por ejemplo, un tipo de encuesta, pues entonces vamos a excluir a las personas que no tienen teléfono. Si, por ejemplo, sacamos una muestra eligiendo un individuo en la calle, pues vamos a excluir o vamos a olvidar
a los que están en sus casas o los que están trabajando. Entonces depende pues obviamente del tipo de estudio, del tipo de variable que yo vaya a medir, el propósito del estudio, pues es el muestreo, ¿no? Pero aquí les voy a hablar de las características pues básicas que debe de tener ese muestreo para que sea adecuado y representativo de la población. ¿Por qué? Porque al final de esto, o sea, si no lo hacemos bien, me va a dar un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Bueno, el sesgo es una desviación que yo pueda tener, ¿no? Y entonces, les decía, esto me va a alejar del valor real, de la precisión que yo pueda tener para estimar mis parámetros en la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría, vamos a poner algunos ejemplos sencillos, ¿no? Yo quisiera probar una bebida que va para una población en general, vamos a decirlo así, ¿no? Una población en general y tengo dos bebidas a lo mejor que quiero comparar, pero esa bebida comúnmente pues se debe de consumir fría, ¿no? Porque así es como se comercializa, pero yo doy una fría y la otra bebida con la que quiero comparar pues la doy a una temperatura ambiente. Y entonces seguramente voy a tener una mayor preferencia por esa bebida que le estoy dando fría que por la que estoy dando una temperatura ambiente, porque obviamente el sabor cambia. Entonces ahí yo estoy introduciendo un sesgo que puede ser intencional o que puede ser un error de muestreo o de diseño de cómo presentar entonces este tipo de estudios, por ejemplo el caso que les doy de esta bebida, ¿no? Entonces eso es un sesgo porque yo entonces estoy inclinando los resultados positivos hacia una determinada bebida simplemente por el hecho de no presentarla bajo las mismas condiciones que la otra, ¿no? Entonces tenemos que evitar este tipo de cuestiones en los muestreos, en el diseño inclusive de cómo presentamos pues estas encuestas o estos estudios para que no haya este tipo de desviaciones o de sesgos. Les decía, estos sesgos pueden ser errores pues de diseño o de muestreo, pero también podrían ser intencionales, ¿no? Estos errores o sesgos. Por ejemplo, si ustedes hacen una pregunta que puede ser vergonzosa, pues a lo mejor no todos van a contestar con sinceridad y entonces ahí hay un sesgo, ¿no? Porque a las personas pues les da pena contestar esa pregunta que puede ser penosa. Entonces hay que saber cómo diseñar y qué características les digo básicas para hacer los muestreos que sean lo más acercados a la realidad de la población y no introducir estos sesgos. Una de las características principales que deben de tener estos muestreos pues es que sean aleatorizados, es decir, que sean al azar. Es decir, yo no voy a, por ejemplo, volviendo al caso nuevamente del grupo en donde yo hacía mediciones de peso y entonces no puedo medirlos a todos, no puedo pesarlos a todos y voy a sacar una muestra, ¿no? Pero la muestra yo la saco escogiendo a los más gorditos, ¿no? Y entonces agarro a los más gorditos, pues ahí ya estoy introduciendo un sesgo, porque entonces esa medida obviamente me va a dar más alta que si yo escogiera a los que estuvieran más delgados. Entonces, ¿qué hago? Pues ¿qué tendría que hacer? Es aleatorizar la muestra. Eh, o sea, por ejemplo, en ese caso del grupo, podría ser algo tan sencillo como meter los nombres de todos los estudiantes en una bolsita, como escritos en un papelito, y sacarlos al azar, ¿no? Sin ver, sin saber quién está escrito en ese papelito, y entonces saco mi muestra aleatoria, mi muestra al azar, ¿no? Para no les digo tener ese o introducir ese error o ese sesgo. Bueno, vamos a hablar en otro video de todas estas cuestiones de las formas de aleatorizar y del cálculo del tamaño de la muestra, pero eso lo vemos en otro videito. Y entonces, bueno, nuevamente el estimador pues es una cantidad numérica calculada sobre una muestra y que esperamos que sea entonces una buena aproximación de una cierta cantidad con el mismo significado pero en la población, es decir, el parámetro, todo esto que les he explicado, es decir, yo saco una media de la muestra y espero que ese valor sea muy cercano, aproximado a la media de la población.
¿vale? Entonces, todo lo que ya les he estado explicando en las diapositivas anteriores. Y entonces, generalmente les decía, aquí lo que hacemos, o sobre la media, o sobre la parámetro y el estimador sobre el que trabajamos, pues es generalmente la media, ¿sale? La media de la población. Si yo quiero estimar la media de la población, pues voy a trabajar con la media de la muestra. Si yo quiero sacar la proporción de la población, pues obviamente voy a trabajar sobre la proporción de la muestra. Entonces, esos son los estimadores, ¿no? Ya les he contado todo esto. Bueno, esto ya no. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, una cosa que de hecho no les había comentado, y que nos recuerda un poco o o surge un poco de lo que ya hemos visto, por ejemplo, cuando hablábamos de la distribución normal, que es, por ejemplo, ahí pueden ver el teorema del límite central. Ahorita explico un poquito qué es esto del teorema del límite central. Por ejemplo, yo voy a tener, y también una cosa que ya vimos, pero lo habíamos visto no en un video de estos que están aquí en YouTube, sino lo habíamos visto en una sesión por Meet, de hecho la última sesión que tuvimos por Meet, del error estándar, cuando les empecé a platicar yo un poco acerca de de la, de los intervalos y de cómo se distribuyen pues estos límites de los intervalos en la distribución normal. Entonces hablábamos de un error típico, un error estándar. Yo, por ejemplo, tenía el valor de la media y ese valor de la media le sumaba o le restaba un determinado valor para obtener mi límite superior y obtener mi límite inferior en ese intervalo en la distribución de probabilidad. Entonces todo esto surge de precisamente cuando hablábamos de la distribución normal, de la fórmula para tipificar las variables para poderlas poner en términos de la distribución normal. Y entonces estas son unas cosas que vamos a ir revisando. Demás, ahorita les digo, si nos queda un poquito de tiempo en este video, lo voy a comentar de cómo hacer este intervalo y entonces van a ver este error típico o error estándar, que sería, digamos, lo que ustedes van a tener que sumar o restar para obtener esos límites, tanto superiores como inferiores, en el intervalo de confianza que vamos a construir. Déjenme ver, bueno, por ejemplo aquí, si ustedes pueden ver el error estándar, lo que vamos a obtener pues es o los parámetros, o las medidas, parámetros que vamos a necesitar, pues son por ejemplo la desviación estándar y la media o el tamaño de la muestra. Y entonces si nosotros por ejemplo tenemos medias y desviaciones, puedo calcular a partir de eso el error estándar. Y se fijan, por ejemplo, ahí viene el valor de la media, que es 60, en este ejemplito que está ahí, y el tamaño de la muestra es 100 y el de la desviación es 5. Si yo aplico esta fórmula, obtengo 0.5. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo 60 más 0.5 y 60 menos 0.5. Es decir, mi intervalo va a ir desde 59.5 hasta 60.5. Por eso viene ahí como 60 más menos 1. Este valor del error estándar, les decía, es lo que nosotros vamos a estar utilizando para calcular los intervalos que vamos a construir en estos primeros ejercicios que vamos a hacer. Y entonces les decía, pues todo esto se deriva un poquito bueno, no un poquito, sino más bien un muchote, de la distribución normal. Y que tiene que ver precisamente con esto del teorema del límite central. Y bueno, vamos a ver ahorita estas cuestiones de los niveles de confianza, que ya también les he comentado un poquito, pero lo vamos a ver
nuevamente cuando hagamos esto de la construcción de los intervalos, por qué el 90, 95 o 99% de confianza y por qué esos valores vamos a tomar de Z. De hecho, les digo, ya se los he comentado, por ejemplo, en la última sesión de Meet, pero lo vamos obviamente a explicar nuevamente ya con las formulitas y con algunos ejercicios para construir estos intervalos de confianza. Pero les decía, bueno, todo esto, voy a brincar esto, no es nada más un poco de rollito, que no tiene caso. Que tiene que ver, les decía, con lo de la distribución normal que hemos visto. Aquí nada más hay unos ejemplos, digo, no es exactamente lo mismo que venía en la otra diapositiva, pero por ejemplo me plantea al final, si ustedes se fijan, un límite de confianza o un nivel de confianza del 68% y un nivel de confianza del 95%, y entonces uno está en más menos 0.5 y el otro es más menos 1. Si yo tengo un nivel de confianza más alto, el intervalo es más amplio. Esto ya se los había comentado, por ejemplo, en la sesión de Meet, ¿no? Si ustedes recuerdan, les pedí que buscaran el valor de la Z para una determinada cantidad de probabilidad. Por ejemplo, para el punto 0.25 de probabilidad, ustedes me daban un valor de Z y entonces el intervalo se hacía más grande o se hacía más corto y entonces, de hecho, puse la comparación ahí en la gráfica, en donde el intervalo se iba haciendo más grande o más pequeño, dependiendo si mi nivel de confianza era más grande o más pequeño. Entonces todo eso lo comentamos un poquito en la sesión de Meet y va a quedar más claro cuando lo volvamos a hacer, ¿sale? Les decía, nosotros no vamos a hacer estimaciones puntuales, nosotros lo que vamos a hacer es sacar algunos estos intervalos de confianza para estimar sobre la población. Porque al sacar una muestra, pues ya vimos que no es un valor único y constante. Yo saco otra muestra y entonces va a cambiar este valor. Y entonces yo las estimaciones las voy a estar haciendo por intervalos. Por eso primero vamos a ver estas cuestiones que son los cálculos de los intervalos de confianza y estos niveles de confianza. ¿Sale? Y vamos a hablar, bueno, de hecho creo que ya hablamos un poco también de estas cuestiones, como por ejemplo el nivel de significancia, del error tipo 1 también, de las alfas, creo que también ya hemos comentado, si yo tengo un 95% de confianza, eso quiere decir que tengo un alfa del punto 0.5, si yo tengo un nivel de confianza del 90%, tengo un alfa del punto 10, si tengo un nivel de confianza del 99%, tengo un alfa del punto 0.1. Entonces estas cosas ya las hemos revisado en otros temas, en otros videos y en otras explicaciones que he dado por mí, ¿sale? Entonces nada más es ir recordando un poquito de lo que ya hemos visto y si de todas formas pues no se acuerdan mucho, vamos a hacer los ejercicios y cuando hagamos los ejercicios va a quedar claro, pero recuerden que esto ya lo vimos del valor P, del error tipo 1, del alfa, del nivel de confianza, pero aquí vamos a recordarlo ya cuando hagamos ya algunos ejercicios. Tenemos también entonces, bueno, esto es estimación puntual, les decía, nosotros lo vamos a hacer, o más bien lo que vamos a hacer es la estimación por intervalos, ¿vale? Vamos a calcular un intervalo de confianza y en base a eso, pues es a donde yo voy a aproximar el valor real en el que está mi población o cómo se comporta mi población, ¿sale? Entonces, es un conjunto de valores obtenidos a partir de los datos para determinar una determinada probabilidad en donde cae, ¿no? Y entonces puedo tener error, que es ese alfa que ya comenté en alguna otra, en algún otro video, cuando hablábamos a inicios de esta unidad. Esto es el intervalo de confianza, ¿no? Que les digo, ya lo expliqué también un poquito en Meet, pero nada más como para que quede claro. Yo tengo una media, ¿no? Que es esa que está ahí con la letra griega, a la mitad de mi distribución. Y eso es un valor único, ya quedamos que es un valor único que siempre voy a tener, fijo. Pero entonces yo si saco muestras, pues puedo tener una media 1, una media 2, una media 3, una media 4, una media 5, de 5 intervalos diferentes, perdón, de 5 muestras diferentes que saqué. Y entonces con eso voy a construir un intervalo, ¿no?
de un lado, el límite inferior que está hacia la izquierda y el límite superior que está hacia la derecha. Si se fijan ahí, ya viene algo que hemos estado haciendo en algunos ejercicios parecido, ¿no? Si ustedes recuerdan, estaba la fórmula de la tipificación, que z es igual al valor que yo quiero determinar, menos la media de la población. Entonces, nada más son algunos arreglos que parten pues de estas cuestiones que ya hemos visto en otro tema, en otra unidad. Y entonces, si se fijan, yo tengo un error, hay un error estándar, que de hecho es el que ya vimos en unas diapositivas anteriores, que es esa desviación estándar entre la raíz de n. Pero antes de eso está un valor de z, ¿no? Y entonces la mu se le suma todo eso, que es la z por la desviación estándar entre la raíz de n, y del otro lado, en el lado izquierdo, tenemos la media menos el valor de z por la desviación estándar entre la raíz de n. Ahí ya está el 1.96. ¿Se acuerdan que de hecho eso fue el valor que ustedes me dieron cuando les pedía que me dijeran a cuánto correspondía 0.025 de probabilidad en su tabla de distribución normal? Y ustedes me dijeron, corresponde a 1.96, porque ese intervalo está construido a 95% de confianza. Es decir, yo tengo un alfa de 0.5, perdón, de 0.05, que va a estar entonces distribuido en 0.025 de un lado y 0.025 del otro lado. Y entonces por eso yo tengo un valor de más bien tengo un valor de 1.96 de un lado y voy a tener el valor de 1.96 del otro. Entonces si yo a esa media le resto todo ese valor, es decir, todo lo que me dé, si yo pusiera es más, déjenme ver, creo que sí se puede hacer. Si yo pudiera exactamente, si fijan, es esto, es exactamente lo mismo que tengo de este lado. Nada más que de este lado izquierdo, lo que yo lo hago es restar a la media, le resto todo este valor, y del otro lado a la media le sumo todo este valor. Y entonces así es como yo obtengo mis dos límites del intervalo de confianza. Es algo que ya habíamos comentado, ¿no? Pero digo, para que recuerden que así es como lo habíamos planteado en aquella ocasión en la sesión de Meet, y así es como vamos a estarlo. Es una forma más sencilla de verlo, me parece, ¿no? Entonces, si yo tengo un valor de media, le resto todo esto o le sumo todo esto y yo voy a obtener entonces mis dos límites, el inferior y el superior de mi intervalo de confianza. Así es exactamente como vamos a estar construyendo esto. Ahí está la fórmula, ¿no? Nada más está aquí con más menos, porque obviamente tendría que hacer dos operaciones. La media más todo este valor, o la media menos nuevamente todo este valor, para sacar entonces mis dos límites en ese intervalo de confianza, tanto el inferior como el superior. Y luego aquí viene otra fórmula que, si fijan, es muy parecida, pero en lugar yo de tener una z, lo que tengo yo es una t. Pero si fijan, es muy parecida. Bueno, también la otra diferencia es que aquí lo que yo tengo es una desviación estándar de la muestra, perdón, de la población, y aquí lo que yo tengo es una desviación estándar de la muestra, ¿sale? Entonces, y dice, por ejemplo, para muestras mayores de 30 elementos, voy a utilizar entonces esta fórmula, y para intervalos de confianza menores de 30 muestras, voy a utilizar esta otra fórmula. Si se fijan, esta z, pues es la de la distribución normal que hemos estado trabajando. Esta t que tengo aquí es ya la de la distribución t que vamos a ver próximamente. Por eso tengo estas dos. Y vamos a ver entonces que también podemos tener o sea, voy a decirles cuándo utilizar, cuándo se debe de utilizar la distribución t o la distribución z. Que aquí estamos viendo ya el principal criterio, el tamaño de la muestra, ¿sale? Ya en alguna ocasión también les había comentado, la distribución t es una distribución derivada de la distribución normal, que es un ajuste simplemente que se hace de la distribución normal, pero en relación al tamaño de la muestra. Entonces, aquí está el criterio, el principal criterio, para decidir si yo utilizo entonces
un valor de distribución normal en su tabla que van a leer, o un valor de la distribución t, que también les voy a enseñar cómo leer esa tabla. ¿Sale? Entonces, pero la fórmula es lo mismo. Yo tengo una media a la cual le voy a sumar todo esto que tengo aquí para sacar el intervalo superior, y a esa misma media le resto todo este valor que tengo acá para obtener el límite inferior de ese intervalo de confianza. Bueno, aquí nada más está la fórmula de la desviación estándar, pero ya la hemos visto también. Desviación estándar para muestra y para población. Bueno, primero está para población y luego para muestra. Pero bueno, te lo pueden calcular, o hacer en la calculadora. Nada más está ahí como para recordar. Y hay, bueno, esto también de la proporción. También lo podemos hacer con la proporción. Por ahí a lo mejor vemos algún problemita, algún ejemplo. Pero es lo mismo. Si se fijan, en lugar de tener una media, yo lo que tengo es una P, que es la proporción. Es la proporción más, nuevamente, todo este valor, o la proporción menos este valor, para que me dé el intervalo superior y el intervalo inferior de la proporción. Les decía, nosotros vamos a estar trabajando más comúnmente con la media, estar sacando intervalos sobre la media, pero lo podemos hacer sobre la proporción. Les digo, inclusive por ahí a lo mejor podemos ver algún ejemplito, pero es lo mismo. Yo tengo mi estadístico o estadígrafo o mi estimador, que puede ser la media, como en la diapositiva anterior, o puede ser mi proporción, como en este caso, y entonces yo le voy a sumar un error, eso es, le voy a sumar un error estándar para obtener el límite superior, o le voy a restar ese error estándar para obtener un límite inferior, ¿sale? Pero es lo mismo, yo puedo hacerlo sobre estas dos estadísticos, sobre la media o sobre la proporción. Lo que más vamos a manejar es la media, ¿sale? Y luego, bueno, ya desde hace un par de diapositivas, bueno, más diapositivas atrás, les había comentado esto del límite central, pero no se los había explicado. Cuando nosotros veíamos en la unidad pasada la distribución normal, les decía que era muy importante la distribución, porque se presentan muchos fenómenos que nosotros observamos, inclusive aunque no lo parezcan. Es decir, si yo sacara esos valores y los graficara en una distribución para ver si esos datos que yo tengo me forman una campana de Gauss, a lo mejor esos datos no me forman esa campana de Gauss. Pero entonces viene esta cuestión del teorema del límite central. Yo puedo ir sacando entonces muestras aleatorias y luego ir sacando, por ejemplo, los promedios de esas muestras aleatorias y luego acomodarlas nuevamente en la distribución, y veríamos entonces que esos nuevos valores que yo voy obteniendo a partir de las muestras sí se van a comportar entonces como una distribución normal. Las grafico, si las grafico, las vería como una campana de Gauss. Y entonces esto se presenta también, o lo vamos a notar más, cuando mis tamaños de muestras son más grandes. Entre mis tamaños de muestras sean más grandes, la curva se va a asemejar más a una distribución normal. Y entonces por eso lo que va a estar cambiando, por ejemplo, es qué tan afilada o qué tan angosta, vamos a decirlo así, qué tan angosta o qué tan ancha es esa curva que yo voy a estar construyendo. Porque entre más grande tenga ese tamaño de muestra, voy a tener mayor precisión, obviamente, al calcular o al estimar esos parámetros que yo estoy interesado. Entonces, esa es así me he explicado brevemente lo que es el teorema del límite central. Y por eso entonces esta distribución T, también, esta T de Student que vamos a ver, pues es una distribución que es derivada de la distribución normal, pero que hace una corrección en base al tamaño de la muestra, porque el tamaño de la muestra, les decía, va a ser que esa campana de Gauss
que va a seguir siendo simétrica, que va a tener la misma forma, pero va a ser más angosta o más ancha, dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces, por eso es importante que veamos también cómo calcular un tamaño de muestra adecuado y que sepamos entonces cuándo utilizar una distribución t y cuándo utilizar la distribución normal como tal. Y les decía, pues les voy a decir también cómo leer la tabla de la distribución t, porque es diferente a la de la distribución normal. Inclusive yo les decía en la clase de MIT, con que ustedes se aprendan unos cuantos valores de la distribución normal, que son los más comunes, con eso básicamente, o sea, no necesitan ya traer la tabla, porque si ustedes conocen el valor de z para 90, 95 y 99% para 99% de confianza, pues es suficiente. Pero en la tabla de distribución t no, porque aunque sea 90, por ejemplo, aunque tengan diferentes problemas con el mismo nivel de confianza, por ejemplo 95%, el valor de esa t, de esa distribución, va a ir cambiando de acuerdo al tamaño de muestra de cada uno de los problemas que vamos a presentar o que vamos a estar observando, ¿sale? Entonces, y vamos a ver, les decía, el día que les muestre cómo leer la tabla de t, van a ver ustedes, por ejemplo, que entre más grande es el tamaño de la muestra, ustedes van a ver que el valor de la distribución t se asemeja o se parece, se aproxima al valor o a los valores de la distribución normal, ¿vale? Porque es esto que tenemos aquí. Las aproximaciones se van a hacer más exactas cuando n tiende al infinito, es decir, son muy grandes esas tamaños de muestra y entonces se aproximan mucho al tamaño o más bien a los valores de una distribución normal. Lo vamos a ver cuando ya veamos el uso de la tabla de t, por ejemplo. Bueno, descartar esto. Y bueno, creo que sí tengo tiempito todavía. Va a ser rápido porque ya varias cosas ya las comenté en la sesión de Meet, que es lo del nivel de confianza, y de hecho ahorita ya también lo comenté, ¿sale? Entonces, déjenme regreso un poquito porque me adelanté, sería la estimación por intervalo de una media poblacional, que es lo que les he estado contando ahorita, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, si se fijan es la fórmula de cómo nosotros hacíamos esa normalización o esa tipificación de las variables a la distribución normal. Entonces, que sacábamos pues ese valor de z. Y entonces simplemente es hacer una serie de reacomodos o rearreglos que inclusive nosotros hacíamos o ustedes llegaron a hacer cuando, por ejemplo, el planteamiento de los problemas o de las preguntas cambiaban. En lugar de yo pedirles que tipificaran, yo les pedía que me dieran el valor real de la variable con la que estábamos trabajando y entonces ustedes tenían que despejar el valor de la media o más bien el valor del valor que estaban buscando de esa fórmula. Entonces aquí lo que vamos o lo que podríamos hacer es reordenar también, una especie de despejar, pero lo que vamos a estar haciendo es sobre la media para obtener, les decía, el error estándar que nos va a permitir al sumarlo a la media o al restarlo a la media sacar el límite superior o el límite inferior de mi intervalo de confianza. Entonces esto simplemente es un rearreglo, es un reacomodo, ¿no? Que de hecho ya les expliqué algo también. Entonces bueno, no me voy a detener mucho en esto para hacerlo. Igual por si a alguien le interesa, pues se puede regresar ahorita un video y ver cómo es el rearreglo. Pero al final de cuentas es lo que ya les había explicado. Lo que yo voy a tener es, lo voy a volver a marcar, es por ejemplo mi valor de la media y entonces es restarle o sumarle todos estos términos para obtener entonces mi límite inferior o mi límite superior del intervalo con el que yo estoy trabajando. Acá, por ejemplo, de hecho esto ya se los había comentado, ¿no? Porque les pedí en la clase de Meet, que buscaran el valor de z para 0.025 y ustedes me dijeron, es menos 1.96 y les decía, también busquen el valor de 0.975. ¿Por qué? Porque si tengo un 95% de confianza, eso quiere decir que mi alfa es de 0.05. Y si tengo entonces que está repartido a los dos lados, pues entonces
es 0.025 de un lado, que es todo esto que yo tengo aquí, y 0.025 de ese otro lado que tengo acá. Y entonces, pues leer 0.025 directamente les daba el menos 1.96, y obviamente de este lado pues sería el 0.975, porque para que me dé el 0.025 que yo tengo de este lado, y era 1.96. O les decía, como ustedes ya saben que es simétrica la distribución, pues si yo de este lado tengo 1.9 menos 1.96, del otro lado debo de tener como valor de z 1.96. Esto ya les había explicado en la sesión de Meet, pero bueno, aquí está nuevamente para que lo recuerden. Y esto pues es exactamente lo mismo, o sea, es nada más el reacomodo que se hizo de la fórmula, pero que al final de cuentas nos dio esto. Aquí no se confundan porque luego me dicen, ¿qué tengo que hacer con este punto 0.25? ¿Lo multiplico? ¿O qué le hago? No, aquí nada más estoy indicando que la z que necesito es la de 0.025, que es esta de menos 1.96. Que acá es la z de 0.975, que es 1.96. O sea, este término es completo así, ¿no? No es que tengan que multiplicar, por ejemplo, z por 0.975, no. Es el término completo, es la nomenclatura que se le da. Se los comento porque luego se me confunden y quieren multiplicar este 0.025 por el valor de la z, no. O sea, el valor de z para 0.025 es menos 1.96 y el valor de z para 0.975 es 1.96. Y nunca va a cambiar. Es lo que les decía, si ustedes se aprenden ya este valor de 1.96, si yo les digo, tenemos estos datos y entonces ustedes construyan su intervalo de confianza con un 95% de confianza. Ay, pero ¿qué cree, profe? Se me olvidó mi tabla y no sé cuánto, no tengo cómo leer el 95%. El 95% es 1.96, nunca va a cambiar para la Z. Para la T sí, que les digo, luego la vamos a ver, pero para la Z no. Entonces, busquen el valor, por ejemplo, y creo que se los dije también en la sesión de Meet, y si no lo buscamos en otra clase, el valor para 90% y el valor para 99%, y con esos tres que se aprendan, básicamente son los que son más utilizados. ¿Sale? Les decía, esto no va a cambiar. Aquí, bueno, también es importante mencionar que es lo mismo que ya les había comentado en diapositivas anteriores. Cuando las muestras son cada vez más grandes, la variabilidad de X entonces se hace más pequeña, ¿no? Entonces se vuelve más preciso, es lo que ya les había comentado en la otra presentación, en las otras diapositivas, ¿no? Entre más grande sea mi tamaño de muestra, más preciso va a ser, es decir, si lo representan en la campana de Gauss se va a hacer más angosta. ¿Por qué? Porque hay menos variabilidad, hay menos dispersión de los datos. Si ustedes ven una campana de Gauss que es muy ancha, pues eso quiere decir muy chata, eso quiere decir que tiene mucha dispersión los datos, que hay mayor variabilidad, ¿sale? Entonces, bueno, eso ya se los había explicado. Y vamos a ver un ejemplito muy sencillo ahorita. De todas formas, ya saben que les voy a dejar ejercicios y resolvemos también durante la clase de Meet los ejercicios o las dudas que puedan haber. Este es simplemente un ejercicio muy simple para que veamos cómo funciona esto de la construcción del intervalo de confianza. Dice, la distribución de los niveles de colesterol en sangre de todos los varones que son hipertensos y que fuman tienen estas medidas. Por ejemplo, una desviación estándar de 46 miligramos por cada 100 mililitros. Nosotros sabemos que la distribución es aproximadamente normal, o sea, debo de saber que se comporta de esta manera como una distribución normal, y la media pues es desconocida. Vamos a ver, y entonces interesa calcular el nivel medio de colesterol en la sangre. Antes de elegir una muestra aleatoria, la probabilidad que el intervalo contenga la verdadera media poblacional es de 95.95 o 95%, ¿sale? Entonces, recuerden que también les había comentado que al inicio siempre debemos, o el investigador es el que establece de cuánto es el nivel de confianza, ¿sale? Entonces, siempre debo tener yo al inicio, inclusive si yo algún día les presento un problema y no viene el intervalo, más bien el nivel de confianza, pues me preguntan, oiga, profe, ¿cuánto es el nivel de confianza? Porque no nos está diciendo. O si de plano simplemente les dejé así el problema, pues ustedes pueden suponer un 95% de confianza, que es lo más común, ¿sale? Pero siempre debe estar definido al inicio del problema.
Y entonces esta es la fórmula que ya habíamos visto, ¿no? Que es la media menos el valor de z por la desviación estándar entre el tamaño de la muestra, la raíz del tamaño de la muestra. Todo esto es para sacar el intervalo o el límite inferior del intervalo. Y se fijan, es exactamente lo mismo que de acá, pero en lugar de menos le estoy sumando. Le estoy sumando el valor de la z por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Por qué 1.96? Porque es al 95%. Ya les dije, no importa qué datos yo tenga en el problema, no importa qué tamaño de muestra tenga en el problema, qué desviación estándar. Cuando me dice 95% de confianza, mi valor va a ser entonces siempre 1.96. Y como estoy sacando un intervalo, entonces de un lado, el lado inferior va a ser menos 1.96 y del lado superior va a ser la media más 1.96 por todos los demás datos, obviamente, ¿sale? Y entonces dice, en el caso de tomar una muestra de tamaño 12 de la población de fumadores hipertensos y que además poseen un nivel medio de colesterol de sangre de X igual a 217 miligramos por cada 100 mililitros, entonces simplemente es sustituir. Ya me dijeron que el tamaño de la muestra es 12 y ya me dijeron que la media es de 217. Entonces ya puedo sustituir en mi fórmula. Ya me habían dicho que era 95% la confianza. Entonces la media es de 217, ¿no? La estoy sustituyendo. Ya habíamos visto que como era 95% de confianza es 1.96. Ya me habían dado la desviación estándar que era 46 y me faltaba el dato del tamaño de la población, que ya perdón, el tamaño de la muestra, que ya me la dieron, que es de 12. Y entonces resuelvo 217 menos todo esto de aquí, lo voy a señalar, 217 menos todo esto de aquí, me va a dar el límite inferior que es 191. Y 217 más todo esto de acá me va a dar el 234. Y así ya yo construí un intervalo de confianza. ¿Sale? Entonces si yo tuviera mi curva aquí, mi intervalo de confianza iría entonces entre 191 hasta 243. ¿Sale? Es eso lo que yo estoy haciendo. Ese es el intervalo de confianza. Les decía, les voy a dejar algunos problemitas para que esto quede bien claro. Entonces, podemos interpretar de diferentes formas esto, ¿no? Cualquiera de las dos interpretaciones es adecuada. Dice, este intervalo contiene el valor de 211 miligramos por cada 100 mililitros, el nivel medio de colesterol en la sangre de todos los hombres de 20 a 74 años de edad, sin importar si son hipertensos o fumadores. Entonces dice, la primera interpretación, se está 95% seguro de que los límites 191 y 243 cubren la verdadera media. Es decir, que si yo tuviera la posibilidad de medir a toda la población, ese valor único, fijo, que no cambia de la población, yo tengo el 95% de seguridad que va a caer entre 191 y 243. Esa es una de las interpretaciones que yo le puedo dar cuando estoy dando yo un intervalo de confianza, ¿sale? Y eso significa al final de cuentas, ¿no? Igual me puedo regresar un poquito, ¿no? Es decir, el valor real de la media pues va a estar por aquí, o sea, en este intervalo, adentro de este intervalo. ¿Con cuánta confianza me dices eso? Con un 95% de confianza. Ah, ok. Esa es una primera interpretación. ¿Sale? La segunda interpretación, que tiene que ver ya con con una interpretación frecuentista. Si ustedes tomaran 100 muestras al azar de tamaño 12, cada una de esas muestras de la población, y entonces la utilizan para construir un intervalo de confianza del 95%, se espera que el promedio de 95% de los intervalos que ustedes calculen cubrieran la verdadera media poblacional, es decir, estuviera en los 211 y 5 de esas 100 no estén adentro, ¿sale?
estén, por ejemplo, aquí, en estas orillas, ¿sale? Aquí. Pero el 95% de sus datos, o 95% de esos cálculos que ustedes hicieron, de esas medias, de esos intervalos que ustedes hicieron, sí están ahí, en ese intervalo. Y 5 no, ¿sale? Entonces, eso es lo que significa. Eso es lo que significa el cálculo de mi intervalo de confianza. Puedo tener yo, les decía, cualquiera de las dos interpretaciones es correcta, es adecuada, ¿sale? Bueno, voy a descartar esto. Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. De hecho, ya habíamos comentado, les digo, ya habíamos comentado algunas cosas del intervalo de la confianza, si era por qué 1.96, por qué el 95 y el alfa, y entonces ya habíamos comentado varias cosas. Con esto espero que quede un poco más claro, pero de todas formas les voy a dejar ejercicios. Los ejercicios ya saben que después de que les dejo la tarea, pues resolvemos todas las dudas que puedan haber, inclusive resuelvo los ejercicios tal cual para que ustedes puedan ver si lo hicieron bien o no lo hicieron bien y cuáles pudieron haber sido sus errores, que si cometieron alguno. Entonces, pero si se fijan, pues es algo sencillo la construcción de los intervalos de confianza. Ahorita lo estamos haciendo con la distribución normal, pero vamos a ver para qué casos lo debemos de hacer, o más bien debemos de utilizar ya una distribución T-de-Student, ¿sale? Que sigue siendo una campana de Gauss, pero les digo, lo que hace es ajustar la campana de Gauss para que sea, dependiendo del tamaño de la muestra, se va a hacer más ancha, es decir, más dispersa, o más angosta, es decir, menos dispersa esa distribución. Entonces, todo eso todavía lo vamos a revisar, pero espero que sí esté quedando claro esto del intervalo de la confianza y de las interpretaciones ahorita que vimos al final, ¿no? ¿Qué significa eso del 95% de confianza? ¿O qué significa que yo les dé un intervalo, ¿no? Pues ya vimos qué significa en términos frecuentistas y en términos también de la estimación del parámetro real de la población. Bueno, creo que ya me pasé un poquitín del tiempo, no quería hacer muy largo este video, pero quería aprovechar y hablar de una vez, así rápidamente comentar cómo construir el intervalo de confianza, que ya habíamos visto, les decía algo en la sesión de Meet. Bueno, le dejo hasta aquí, nos estamos viendo entonces en la sesión de Meet y ahí continuamos resolviendo dudas. Inclusive tal vez ahí en la sesión sincrónica pues les deje algún ejercicio para que en ese rato ustedes lo resuelvan y yo darme cuenta si realmente están entendiendo esto, ¿sale? Entonces nos vemos, cuídense y vayan repasando todo lo que hemos visto.